Hace 30 años, exactamente en octubre de 1989, vivíamos esta experiencia radiofónica iniciática de música de la gran flauta en radio municipal, la Metro, por aquel entonces. Y bueno, no se proponía uno un programa de entrevistas ni un programa de música conocida, sino precisamente un programa de nueva música. La idea era instalarse en el living de la casa de algunos invitados y llevarles esta nueva música para escuchar. Y de allí que surgieran reflexiones, pensamientos de algo que era desconocido hasta ese momento por la gran mayoría. Bueno, uno de los músicos elegidos en ese primer año de música de la gran flauta fue, lógicamente, Luis Alberto Spinetta, con quien compartimos finalmente 2 programas en ese mismo año. Uno antes de la presentación de Don Lucero y uno después, poco después, que volvió a venir al estudio del programa. Pero bueno, 30 años después, entonces, hacemos una remasterización de la cinta original. Aprovechamos para volver a incluir la música sin que tenga los defectos de la transmisión, y esta cinta que encontramos, la cinta original de la grabación, tiene algunas licencias, algunos elementos que tampoco estaban en la compaginación final, ¿no? La explicación inicial de cómo es el formato del programa, etc. Era mi primer encuentro radiofónico con Luis Alberto Spinetta, después de habernos cruzado en algunos programas como Badía y Compañía y El Monitor Argentino. La primera vez que podíamos conversar, tenía todavía el recuerdo de que en Badía y Compañía no quería ser entrevistado por Juan Alberto. Por lo tanto, en 1984, cuando hace el concierto final del programa, no acepta entrevistas y solamente aparece en el estudio del concierto. Pero todas las fantasías cayeron inmediatamente cuando se sentó y comenzó a sonreír en ese estudio, sorprendido por el formato y por la música que le hacía escuchar, que era totalmente nueva en su vida. Así que fue, creo que, un buen recuerdo para él de este programa y para nosotros, claro, un momento inolvidable. Música de la gran flauta, 1989, con Luis Alberto Spinetta. Vamos a probar las voces primero. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Bueno, en principio lo que quiero decirte es que este programa no es un programa basado en un reportaje con la inclusión de temas musicales, sino es la audición de cierta música nueva. Y yo la comentamos. Exacto. A partir de lo cual reflexionamos sobre tu música, sobre lo que sea, ¿no? Sí. Yo voy a empezar el programa, porque es algo que también hago habitualmente, recordando algunas cosas, sea porque son ignoradas actualmente o sea porque tuvieron algún valor fundamental. Entonces voy a empezar con un temita voy a empezar con Fermín. O con un pedazo o con un tema entero, no sé. Entonces a partir de allí entrarías recién vos. Bueno. ¿No? Bueno. Y después te voy a hacer escuchar, no sé si fragmentos. A mí me gustaría, si vos querés escuchar todos los temas enteros, me decís. Déjamelo entero, lo escucho, si tenés más material. No, si son cosas muy lindas, te lo digo en el momento. ¿Listo? Que me los dejes. Bueno, listo, ok. ¿Son todas novedades discográficas, por ejemplo? De los últimos años, pero para vos van a ser novedades seguramente, si no conoces. John Zorn, Frizzell, otra gente. Wayne Horvitz. No conozco a nada. Buenísimo. Pásame los Beatles y los comentas. ¿Sabes cómo? No. Las manos de Fermín giran y él también gira y da más vueltas. En aquellos tiempos no había tanta expectativa con la salida de un disco tuyo, ¿no? Por ahí, qué sé yo, había una mayor cuota de riesgo, quizás. Si te referís al disco donde estaba este tema, había mucha expectativa, porque el disco hacía como un año que estaba parado, estando grabado y mezclado. Por otro lado, la compañía perdió el original de tapa que había hecho yo, la famosa imagen con la ventosita en la frente. Y eso nos mal predispuso, digamos, para con la salida del disco, ¿no? Nos protestamos bastante, volvimos a hacer un original igual y el disco seguía sin salir. Había mucha expectativa por el primero de Almendra. Bueno, pero en esa época todavía eras un marginal.
No, lo que pasa que en aquella época las expectativas en sí eran diferentes, que no tiene nada que ver con la cantidad de expectativa, ¿no? La expectativa era muy sorpresiva, no había un background de esta música más que algunos ejemplos, ¿no? Re claros, Lito Nevia, Manal, cosas en gestación, Morris, Miguel Abuelo, había cosas en gestación, entonces toda cosa era sorpresiva en este rubro. Y la cuota de riesgo que representaba, digamos, esa actitud creativa tuya ante la música. Sí. Diferenciándose con hoy, por ejemplo, cuando tenés, sí se sabe, la compañía atrás, el mercado, bueno, las reglas de juego. Sí, no, en realidad es mucho más riesgoso ahora. Porque en aquel momento, imagínate que a los 20 años, o 19 años, no te importa un pito, nada. Si vas a tener plata de lo que haces o no. En este momento, qué sé yo tengo 3 hijos y el riesgo de sacar un disco y quedar en rojo con una compañía, bueno, no entra más o menos dentro de los planes. Tendría que hacer una cosa horrible para que nadie la comprara. Pero, digamos, en cierto sentido es más riesgoso ahora. Anímicamente uno está más fogueado, ¿no es cierto? Y si se reiteran pautas que te desagradan, te pones mucho peor. En aquel momento, justamente, un poco el divertimento estaba en el desafío, que cada cosa había que vencer, cada barrera, como si fuera la primera vez. Ahora, muchas cosas, como contrapartida, están favorecidas, ¿no? Pero en cuanto a una expectativa de parte de la gente, yo creo que en ese momento, por el primero de Almendra había mucha expectativa, no así por el segundo o por otros discos que hice, pero justamente el primero de Almendra fue un disco muy, muy esperado, ¿no? Y vos decías, tenés 3 hijos, qué sé yo. ¿En cuánto te condiciona que la compañía, que el disco, que quedes en rojo con la compañía? No ocurre eso, pero me ha ocurrido a lo largo de mi carrera. Ya tenía 3 hijos. Yo en este momento creo que no. Pues, supuestamente pude balancear las cosas como para que no me... Pero estás haciendo lo que querés hacer, claramente. Sí, cuando hablábamos de riesgo, me parece que incluías la parte del riesgo de un fracaso de tipo, no sé, económico, ¿no? Porque otro riesgo no existió nunca para mí. El riesgo de hacer lo que quiera es una bendición más que un riesgo, ¿no? Yo lo tomé como prácticamente como un fracaso de tipo de proyecto económico, que, viste, invertís para hacer un disco súper y no vendés nada y te quedas en la ruina, lo cual es un riesgo relativamente... Bueno, pero en cuanto a tu libertad creativa, eso no ha variado. Es decir, vos, tu no cuota ha de riesgo, variado. yo me refería concretamente al vuelo que pueda generar una idea hacia la experimentación, en todo caso, incluso. No, en eso, digamos que, por supuesto, como productor me fijo pautas que parten de ideas musicales, ¿no es cierto? Y luego esas ideas se transportan al producto que hago y queda todo como yo quiero. Obviamente no estoy en una etapa de querer hacer música experimental o de querer cambiar mucho mis propias pautas. Más que lo que me fundamenta a mí, lo que me hace bien es crear nuevos temas y hacerle diferentes tipos de arreglos, ¿no? Y poderlos llevar adelante, qué sé yo, con una libertad total. Siempre dentro de una línea de disco. Los discos me gusta que todos los temas sean siempre diferentes y que un disco no se parezca para nada a otro, aunque estén unidos por cosas muy iguales. Yo había interpretado otra cosa de tu pregunta, ¿no? Está bien. ¿Y qué escuchás, por ejemplo, vos de música, no siendo lo tuyo, ¿no? Y bueno, escucho de todo. Ahora que una famosa radio dejó de tener el mejor programa que había a la mañana, no la escucho. Antes la dejaba prendida, ahora estoy empezando a escuchar. Sí, estoy empezando a escuchar menos radio. ¿Y cómo ves eso? ¿Cómo ves ese criterio? La radio es muy, muy piola para escuchar música. Música de todo tipo, ¿no? Cuando querés cambiar, por ahí pasás por un pasaje de música clásica y lo dejás porque es muy lindo. O cosas inclusive que por ahí te encontrás que aparece, qué sé yo, Tarragorroso o algo así, lo conectás. Cosa que no ocurre con los programas críticos de rock que pasan toda música
que mucha no me gusta, la gran mayoría de la música no me gusta, ¿no? Muy aburrida, todos usan los mismos procesadores electrónicos, suena todo igual. Y aparte no entra ninguna posibilidad de variación o de variedad en cuanto a géneros musicales, ¿no? Programas de rock son de rock, los programas de jazz son de jazz, Sí. programas de música clásica son de música clásica. Programas de jazz no escucho en particular, pero donde escucho algo de jazz que a mí me gusta lo dejo, obviamente. Y bueno, después, en cuanto a música así de que solamente uso cassettes para escuchar, viste, el casetero en casa es como una especie de... es una ducha, en realidad. Más que un casetero. Se duchan con el casetero los niños. Entonces hay que compartirlo. Tengo un aparato bastante vulgar y escuchamos cassettes vulgares, salvo alguna copia que me hace alguien de algo que yo le pida. Las últimas cosas lindas que estuvimos escuchando en casa, te digo, el último de Aya Rock. Después estuvimos escuchando uno de Sawinul, que creo que no es el último. Uno que tiene un tema que se llama Los Bolivarianos, algo así, que es muy, muy lindo. Y después pop. De guitarristas no, en particular no, qué sé yo. ¿Seguís con los mismos Los nenes tienen gustos, se escucha lo que alguno agarra el casetero y le hace escuchar a los demás la música que a él le gusta, ¿no? O sea que no escuchaste a Bill Frisell. No, Bill Frisell no lo escuché. Bueno. O sea, por ahí lo escuché y no sé quién es. Bueno, lo vas a escuchar ahora. Bill Frisell es parte, bueno, una de las cabezas visibles, digamos, de este nuevo movimiento que surge ahí en la escena del downtown neoyorquino, en donde ya las barreras musicales parecen ir disolviéndose, ¿no? Por ahí hay cierta inclinación al jazz. Bueno, ¿cómo lo escuchaste vos? Es un poco de Albania. Me suena albanesa la música. Me suena como una especie de... Es una mixtura. No estoy demasiado preparado para comentártela rápido, pero más o menos lo que sentí el aire de un poco las primeras grabaciones de la banda eléctrica de McLaughlin, por la osadía del sonido, así. Después me gusta que está tocado muy rough, ¿no? Como cuando vinieron de España lo tocaron esto. Y está, viste, muchas tensiones armónicas. No es música para levantarse y ponerla, ¿no? Es un poquito English. Para acostarse. Little English. No, tampoco lo usaría para... ¿Dónde lo me encajarías? da un poquito angustiante, me resultó. ¿Sí? Tiene un poco de tensión la música, el ritmo medio entrecortado. Yo a la mañana pongo True Blue de Madonna. Pongo cosas que me alegren. Después durante el día por ahí a veces caigo en pozos que... Después de ir al centro, por ejemplo, me pongo Shostakovich. Bueno, ¿pero esto lo vas a poner o no lo vas a poner? ¿Querés que lo ponga? En tu casa, ¿no? No lo tengo, me lo Te lo grabo. No te puedo regalar porque es un poco caro. Pero... Bueno, pero Bueno, y Frisell, es impresionante, muy bueno, muy bueno. Es jazz, yo lo veo como jazz, ¿no? O sea, ya cuando no tiene un beat en 4 es jazz para mí, ¿no? Medio como que está bastante dividido así, ¿no? Es decir, por más que vos escuches un tema en un disco de Pat que sale en 4, ya el encare instrumental, la ausencia de una voz ya para mí en mi cabeza lo convierte en jazz, no por gallego, que aparte algo de gallego tengo, sino es una divisoria muy notable, donde aparece una voz ya el tema cambia el mundo del tema, ¿no? Esta música así instrumental es ecléctica, ¿no es cierto? Es para un momento en especial que uno la quiere escuchar. Yo no podría escuchar esto ni bien me levanto, me pondría re nervioso. Bueno, entonces te voy a poner un poco más nervioso todavía. Y vamos a escuchar Salud, me vas a... No. Salud sí, lo quiero mucho, pero... No, John Zorn. John Zorn es un saxofonista, compositor. Él dice ser no un compositor, sino un organizador de sonidos, emulando a Edgar Varese, de quien parece haber aprendido bastante. Y él ha implementado nuevas técnicas de composición y de elaboración de sonidos. Parece, a primera audición, que es un montaje tipo electroacústico, ¿no? Ciclo 3, claro. Ciclo 3. Bueno, una música de laboratorio, esta es la primera impresión que da, pero
no trabaja de esa manera. Él se junta en un estudio con músicos, escriben fichas, reparte fichas, bueno, fichas que en realidad tienen varios meses de proceso interno, escribe ideas o imágenes, no utiliza partituras. Son personas marca Commodore. Bueno, de alguna manera. Obviamente junta genios en el estudio, ¿no? Claro. Y entonces le reparte esas fichas donde dice, escribe una idea, un sonido, una imagen, ¿no? Y las va repartiendo. Marca, digamos, qué instrumentación va a tener cada fragmento de esa cosa, siempre con un concepto, digamos, temático de fondo, ¿no? Y, claro. Por ejemplo, un homenaje a Mickey Spillane, el autor de Mike Hammer. Ajá. Entonces investigó durante varios meses, se vio todas las películas, leyó todos los libros. Claro. Y a partir de ahí creó una obra larga, que nosotros vamos a escuchar un pedazo. Ahorramos palabras. Spillane, John Zorn Spillane. Bueno, quizás Zorn no innove en cuanto a las formas musicales que va metiendo en su música, pero por ahí la innovación viene por el lado de, bueno, sí, de la forma. El collage, ¿no? Sí. De los métodos de composición. Claro, acá, o sea, no estamos escuchando una música, sino varias. Por otro lado, creo que él tiene algo de incidental, como si estuviera viendo uno una película donde suceden diferentes climas ejecutados brillantemente, ¿no? En general muy bueno esto, ¿no? Muy, sí, se nota las producciones estas todas son de una calidad asombrosa, la música, cómo está tocada, ¿no? Sí, los ejecutantes. Y por otro lado, qué sé yo, me deja un poco sin nada que decir el criterio de Zorn por el armado de la música y cómo la funde con diferentes elementos, ¿no? Tiene algo como de música concreta por momentos, tiene de todo. Es muy piola, muy interesante. Sí, por ahí también él se llama más que compositor de improvisadores, ¿no? O compositor de improvisaciones, cosa que parece una contradicción, ¿no? Sí, componer para improvisadores. Entonces, claro, compone, claro, por ahí hay, yo creo que inclusive hasta la improvisación ya no es como era para el bebop, ¿no? Creo que este clima que él propone, ¿no es cierto?, él debe de conocer los ejecutantes y llamar a los tipos indicados para cada modalidad. Y por otro lado es llamativo la ficha técnica, donde por ejemplo hay sampling keyboards, o sea que se ve que están utilizados mixturados con las bandas sonoras de compa. Hay otro tipo que utiliza Bob James, que no es el Bob James que todos conocemos, que utiliza tapes y compact disc, o sea que reproduce sonidos, se ve que grabados previamente, meticulosamente, para fundir con la música. Efectos inclusive, ¿no? Efectos. Como separadores de las sí, es bárbaro, es un disco intranquilizante para mí, no vine para que te tranquilices acá ni para que pases un rato agradable. No, pero me refiero a mi estado de ánimo, que yo creo que es un poco lo fundamental cuando uno escucha, ¿no? Es decir, el estado de ánimo que imprime a veces, qué sé yo, después de una cena uno toma un par de copas de vino y pones, por ejemplo, algunas músicas y sabes que inclusive uno sabe el efecto que van a tener sobre uno, ¿no? Por ahí te melancolizan o te entristecen, inclusive otras, y otras te dan alegría. Bueno, es una música más aún que la que escuchamos antes para ciertos momentos, para mí. Sí. Pero para dedicarle toda la atención posible, porque esto no puede quedar de fondo, digamos, de una conversación, me imagino. Sí, es para sentarse a escuchar, ¿no? Lo mismo que lo otro, no es música para que esté uno haciendo el desayuno, a eso me refería. Yo escucho mucha música para eso, No, a las cosas que más les presto atención, inclusive las termino cantando arriba de esas músicas, porque ya me las copio y las puedo cantar, le hago voces o le hago algo, inclusive a temas por ahí que, como el disco de Sawinul, que durante más de un mes lo hice tan mío que ya me cantaba algunas melodías bastante raras y los nenes me miraban de reojo, pero es normal que, digamos que por el tipo de sistema de audio que tengo y todo eso, no escucho con una atención así de audiófilo, tipo, vamos a escuchar esto y silencio absoluto. En otras épocas hacía eso.
pero ahora no. Bueno, pero acá estás escuchando en silencio. No, acá lo estoy escuchando con suma atención porque es muy interesante, aparte de esto que estamos haciendo, me gusta. Bueno, y los dos que escuchamos antes, Bill Frisell y John Zorn, Sí. Frisell acusa recibo de la influencia de Zorn en Ajá. cuanto a la cosa estética. Lo dice. Sí, lo reconoce en reportajes. Y en el último disco que acaba de salir, de Bill Frisell, le compuso 12 temas, se los entregó a Zorn, hace lo que quieras, ¿no? Él Ajá. le devolvió 36 secciones, 12 digamos que son los temas rigurosamente compuestos por Frisell, otros 12 que son improvisaciones en base a ideas y qué sé yo, ¿verdad? Y otros 12 que son, bueno, Sí. y quedó algo que es más o menos así. Frisell-Zorn parece ser una dupla medio explosiva. ¿Cómo sentís los criterios? Más o menos nomás. Más o menos. Más o menos nomás. Esto no me gusta mucho. Ujú. Es tan difícil de escuchar, ¿no? O sea, demasiadas tensiones armónicas y muchos cambios. Ujú. Y cambios, por ejemplo, de salir a un rock así, después a una cosa tipo banjo, animal que odio, no al banjo, pero digo, la música así country, Ujú. así tan folclóricamente expresada es nunca me copo. ¿Hacia dónde te parece que va la música? Digo, las próximas décadas, ¿cómo ves la cosa? ¿Se puede hacer? Yo tengo algunas visiones nada más, no sé cómo va a ser la música, pero tengo la visión de que una realidad de tipo tecnológica, como ser la posibilidad de, digamos, de extraer sonidos prácticamente de cualquier cosa y de inclusive de producir música con elementos ya creados por otro, cual ocurre mucho, inclusive que hay en Estados Unidos una necesidad muy grande de legislar en esa materia, porque todos los aparatos que samplean tienen la posibilidad de copiar sonidos, inclusive, qué sé yo, generados analógicamente hace 10 años, utilizando directamente el arte y el ingenio de otra gente y robándolo de alguna manera. Como eso, yo pienso que se va a expandir esa forma múltiple de tener la música de cualquiera en tu propio teclado o en tus propios instrumentos. Yo creo que va a exigir mucho más de la posibilidad individual, va a exigir mucho más de lo individual que lo que ha influido en estos últimos tiempos. Es decir, esa despersonalización general, por un lado, tiene la ventaja de que va a incluir como ejecutantes a quienes inclusive no hayan sido preparados para eso, es decir, proporcionándole al neófito la posibilidad de crear música, lo cual me parece fantástico. No es como dibujar o pintar, que sea más un lenguaje de cualquiera, alguien que por satisfacción en su casa hace unas cintas con ruidos impresionantes, lo cual es un hecho artístico para mí, Por eso, culturalmente. ¿Ves la opción por el lado del arte? Sí, Ujú. sí, y por otro lado creo que en la medida en que la tecnología influya más para la creación de nuevos sonidos, van a empezar a tener prevalecencia los sonidos naturales. Es decir, no solamente la idea de samplear un piano Bösendorfer está hablando del estímulo de importancia que tiene el Bösendorfer como pieza patrón. Ujú. Es decir, la copia de los instrumentos originales, los chelos, los pianos, que se pueden reproducir fácilmente con equipos muy sofisticados de teclados, por ejemplo, hablan de una sola cosa, que hay como un ritual de pompificación de los instrumentos originales que es muy llamativo. Es decir, se samplea la pieza única que se va a perder porque es análoga y está fabricada en madera y ya no se pueden hacer 40 de esos. Entonces hay uno solo y a eso se lo momifica de alguna manera, como se ha hecho en general con los monumentos o con todas las piezas importantes que dejaron las culturas. Se los lleva a
la categoría de patrones únicos, ¿no? Esa tendencia que no habla sino de la reinclusión de estos patrones en la sonoridad, o sea, esos son los importantes, y después el hecho de que se puedan copiar, porque ahora estamos en este momento de culturalmente estamos hablando de copiar esos instrumentos, no habla sino de la importancia de esos instrumentos, no hace sino reivindicar lo que aparentemente es una importancia perdida, que para mí no la tiene, ¿no? Un Stradivarius y todo eso ya empieza a ser una cosa, no solamente una pieza de música impresionante, un instrumento musical impresionante, sino además una pieza históricamente valuable, ¿no? En el sentido de todo lo que lleva implícito, cómo se construyó y cómo los secretos que fueron utilizados para construir el violín. ¿Y vos cómo te ves dentro de este mundo? No, a mí me gustan las guitarras stock, me gustan las guitarras de serie comunes compradas, porque me gusta la facha de la viola y después me las acomoda como a mí me gusta, ¿no? No soy un ultra perfeccionista de eso. Yo a lo que iba, todo eso lo usaba de prólogo para no desviarme, así te termino el concepto. Es que en la medida en que estos sonidos se puedan, digamos, ser de toda la gente, existen menos posibilidades de que haya sonidos originales. No sé si se entiende. Lo pongo un poco en exagerado para que veamos el fenómeno del cual quiero hablar. Eso va a hacer que la siguiente generación de samplings, las nuevas tecnologías que vayan apareciendo, estén preparadas para grabar directamente las evoluciones físicas del cuerpo, por ejemplo, es decir, los sonidos guturales que proporciona el cuerpo, como si fueran huellas de identidad. ¿Entendés? Al haber tantos sonidos dispuestos de manera organizada, ¿no es cierto? Creo que un poco la nota artística lo va a poner aquello que sea el ruido de los insectos, el movimiento de los árboles, los ruidos que provoquen cosas que habitualmente no les escuchamos el ruido, ¿no? Es decir, nosotros no escuchamos cómo se comunican los insectos, pero los entomólogos sí tienen micrófonos especiales y los graban. Bueno, en ese tipo de sentido me parece que se va a encarar, como que el sonido de un músico no va a ser solamente el sonido de los instrumentos que él elija para ejecutar, que van a ser de una variedad monstruosa en relación ahora, que ya el avance de los últimos 10 años es monstruoso, no es normal, es como un hiperavance que inclusive las firmas hacen convenciones para decir, bueno, no saquemos más cosas nuevas porque nos estamos perdiendo algo, el negocio, no sé qué, ¿no? Mientras que otros tipos todos los días sacan cosas nuevas. Por lo tanto, ¿qué va a ser lo nuevo o lo viejo? Va a dejar de tener un poco sentido la novedad. Y no creo que volvamos a la época de los juglares a tocar con laúdes y con instrumentos que no tienen alcance masivo. Por otro lado, los equipos de audio, viste que se van reduciendo y suenan cada vez mejor, aunque son más chiquitos. Eso habla también como una despersonalización. Eso está en todos lados de la casa y casi nadie lo ve. Es como que se incorporó en la vivienda la música. Eso trae aparejado como una convivencia muy, muy piola con la música y a la vez una despersonalización del rigor academicista de la música o de la preponderancia que tuvo hasta ahora la jerarquía musical, ¿no es cierto? O sea, esas tendencias van a fluir hacia una gran tendencia de música masivamente hecha, y supongo que el tempo no va a ser tan rígido en la música, que vamos a empezar a escuchar más esta música, ¿no? Es decir, ejecutada sobre un pentagrama, digamos, mucho más flexible, con otros sonidos intermedios que no son los que conocemos en el piano, ¿no? Y bueno, entonces la originalidad de alguna manera va a estar en un sello personal que va a estar dado por el zumbido del sistema circulatorio, por el latido del corazón como pulso de tempo, o como algo extraído de la propia vida de los ejecutantes, ¿no es cierto? Es un delirio un poco, ¿no? Tiene que ver con la tecnología, pero tiene que ver con la tecnología aplicada al sentimiento de lo vivo, para poder de esa manera que siga, para de alguna manera equilibrar esa balanza entre
lo despersonalizado y lo que toca cualquiera, digamos, hacia lo que siempre se deben llamar, bueno, estos son músicos. De alguna manera los músicos por ahí van a ser los que de alguna manera puedan imprimir mejor las huellas de su propio corazón más que la ejecución en sí. Yo pienso que tiende a perderse la barrera de esas cosas. De todas maneras, por más despersonalizada que esté la música en esta reflexión tuya, va a tener que haber artistas que estén ahí avanzando cada vez más y experimentando para que esto... Sí, lo que pasa que es como de alguna manera, mira, escuchando el último tramo de música que me hiciste escuchar, me doy cuenta de que si a mí me dicen quién estaba tocando, bueno, ahora sé que es Zorn, pero digamos que me lo podrían haber pasado hace 5 años y no hubiese sabido qué artista era, porque no, el arte está puesto en otro sistema perceptivo en esto, ¿entendés? No, ya no vas a escuchar que es ni Zawinul ni nada. Muchos de esos sonidos que no son provocados sino por copias de sonidos digitales, ya fueron creados por ahí en la banda de sonido de Mike Hammer, o bueno, en este último tramo no era Spillane, pero no sé si soy claro lo que quiero decir. No, ya no lo escuché a Wayne Shorter, que sé que cuando aparece yo sé que es Wayne Shorter. ¿Por qué? Porque es su sonido. Es decir, los tipos, si muchos tipos hubiesen tocado esto hace 25, 30 años atrás, hubiesen revolucionado de alguna manera auditivamente, ¿no? Aunque no, por ahí no hubiesen tenido tanto éxito como Charlie Parker o lo que sea, pero sí hubiesen sido ellos las personalidades que influyeron sobre lo siguiente. Ahora no podrías discernir, según muchas cosas que escuchás, cada tipo tiene su sonido, pero tenés que ser realmente un especialista para discernir si está tocando un saxofonista que toca en un álbum con David Bowie, o si está tocando el saxofonista de tal. No sé si soy claro lo que quiero decir. Las modalidades se han fundido de manera tal de que hay pocos tipos que realmente vos decís, esto es original, es bárbaro, es diferente. ¿No es cierto? Es lo mismo que si... con una tendencia como la de Piazzolla, por ejemplo. Imagínate que hubiera miles de bandoneonistas iguales. Sería difícil llegar a un momento en la evolución de su música discernir quién fuera Piazzolla o no. Tendrías que ser un especialista de la música de Piazzolla. Eso es lo que va a tender a ocurrir. Entonces, ¿dónde va a estar la personalidad de cada tipo? Va a estar en algo mucho más profundo que la actividad sonora de los instrumentos. Va a estar como en una huella digital de cada uno que por ahora no la puedo explicar, pero se me hace que es algo relacionado con lo espiritual. Gracias a Dios, ¿no? Si no, no vamos a terminar. Los sampleros se van a pelear con los guitarristas de antigua Casa Núñez. Bueno, vamos a escuchar algo que me parece que va a ser más digerible para el oído. The President. The President, el concepto musical de Wayne Horvitz con la incorporación de ese guitarrista furioso Elliot Sharp. ¿Cómo te suena esto? Me suena re lindo, que eso, salvaje. Hay es una búsqueda de desorganizar, ¿no? Es como esas nuevas tendencias de la arquitectura. El desconstructivismo, ¿no? O sea, se organiza y se prevé la desorganización de los elementos. Es re moderno. Habla más del jazz que la fusión jazzera, por ese criterio así no parámetros, sino libertad absoluta. Y me gusta así el guitarrista haciendo un solo de sonidos inventados por él. Me parece bárbaro. Tampoco es un disco. Yo sé, para ponerlo a la mañana. Está bien, no hay problema. Poné lo que quieras a la mañana, yo no te obligo. El programa sale de 1 a 2 de la tarde. No, claro, lo sintonizo y lo escucho cuando quiero, está bien. Pero quizás yo soy mucho más normal de lo que parece en el sentido de la música que escucho. Escucho mucha música pop, en realidad, debo confesar. Tírame nombres.
Y los Beatles. Bueno, pero está bien. Sí, está bien. Eso los todo el Rolling mundo lo Stones sabe. y los Beatles Hoy, no los de hoy. dejo, no los pierdo, a los Rolling Stones no los pierdo, no es mi conjunto favorito, Ujú. pero es los Beatles son mi conjunto Ujú. favorito de siempre, pero te quiero decir, los Rolling Stones son directamente, a mí me lucen como lo más perfecto que el rock dio, es decir, en cuanto a banda así callejera. Ujú. No me pierdo ni siquiera una cola que vi 40 veces de un video, los dejo donde estén. Y bueno, y escucho todas las cosas con buen gusto, Ujú. ¿no? Que hay en... ¿Podés tirar nombres para guiar a nuestra audiencia, aunque no...? Bueno, sí, escucho a Fito Páez, Ajá. Soda Stereo, Charly García. ¿Y de allá? Y de allá, bueno, ya te digo, Pat lo escucho mucho, estuve escuchando James Ingram este año, estuve escuchando un disco viejo de James Ingram, estuve escuchando... ¿Viste las Alas del Deseo? Sí. Bueno, ahí sí. está Nick Cave. Sí, no lo jugo. ¿No, Nick Cave? No lo jugo. No lo... Tengo ahí, Lo pero no lamento. tengo. ¡Miliona Muchastegui! Bueno, Y ¿sabés quién me gusta mucho? Un tipo que de un disco que me pasó el mono. Que ahora no me lo acuerdo. Es un tecladista que toca con Miles. tecladista que toca con Sí. Miles. Ahora, Que estuvo tocando, sí. Robert Irving, ¿tres? Sí, ese buenísimo. Ajá, sí, sacó un disco Sí, solista. buenísimo. Bueno, Luis Alberto, querido, nuestro público está ansioso de seguir escuchándote, pero vamos a tener que despedirte. No sin antes, No sin antes. anunciar que el 8 y 9 de diciembre en el microestadio de Obras presentás este nuevo disco, del cual vamos a seguir hablando y pasando en este Sí, programa, porque este sí, programa no, también te prometo venir nuevamente a lo que vos quieras. hay un testigo. No, me copó, es otra Bueno. cosa, no es No, un yo quiero que programa, vengas. no es de hablar de mí ni nada, me resultó muy No, interesante. totalmente, no. Vamos a hablar de vos, pero con otros músicos. Ah, bueno, está Vamos bien. a hacerle escuchar tu música para Sí, que la juzguen. ya me saquen el cohete. Bueno, de todas maneras, el 8 y 9 de diciembre vamos a estar en Obras. Y decime dos palabras de tu nuevo material. ¿Qué sé yo? Es lindo. ¿Es lindo? ¿Vale la pena escucharlo? ¿Me pediste dos? Sí, vale la pena escucharlo. Bueno. Un sitio es un sitio es un árbol dorado. No importa, un sitio es una zona en el alma. La nube, la puerta, sitio de una ropa en su alma. Qué cosa. Música de la gran flauta.